Los últimos 66 millones de años del planeta Tierra. Los dinosaurios dominaban sin oposición el mundo. Inconcebible era lo que estaba por ocurrir, y es que solo algo así podía arrebatarle su yugo. Un asteroide de 12 kilómetros de diámetro se estrella sobre lo que conocemos en el hoy como la península de Yucatán, desencadenando una consecuencia climática de magnitud apocalíptica para los grandes reptiles. Lo anterior convertiría al planeta en un congelador. El golpeo disminuyó el promedio de la temperatura de la Tierra en 14 grados. Ningún ser vivo estaba listo para ello. Pocos sobreviven a tales condiciones. Y los dinosaurios no fueron uno de estos. La nueva realidad empezó a mermar las poblaciones de dinosaurio, fueren el orden que fueren, finalizando en la inexorable desaparición de los que alguna vez tiranizaron a la Tierra. Los reyes habían caído. La corona estaba en el aire para disputarse. Dos clases de seres empiezan a luchar por el derecho a esta realeza. Unos compartiendo muchas más similitudes genéticas, las aves, y otros que estuvieron a la sombra por demasiado tiempo, los mamíferos. El Cretácico ha terminado. La época del Paleoceno comienza con un gran déficit en la cantidad de vida existente. No en vano, se mencionaba que pocos seres alcanzarían a ver la nueva era, y es que 75% de ellos no lo hicieron. Una brutal cifra para un inclemente cambio de clima. La primera época se caracteriza por un clima relativamente estable con una ligera variación de aumento que se ahondará en los instantes finales del Paleoceno. La vida recién se recuperaba del golpazo que significó el golpeo del asteroide, evento que llamaremos de ahora en adelante el límite KPG. En esta época serían las aves que parten con gran ventaja sobre los otros competidores, los mamíferos, en base al hecho que son descendientes de los maniraptores, unos dinosaurios, las que tomen el dominio en muchos lugares y nichos disponibles. Eran más grandes y más agresivas que los mamíferos supervivientes de la debacle, y eso se notó en primera instancia. Requerirán los mamíferos entonces de esperar su turno para poder ser los mandamases. Aún no era su momento. Inician esta ventana temporal del Paleoceno siendo tan pequeños como roedores. No obstante, se benefician, y ya lo estaban haciendo, de una inclinación de crecimiento desmedido porque el nuevo clima, tras el límite KPG, generó la existencia y aparición de bosques tropicales en demasía para los herbívoros mamíferos. Esto, combinado con la ausencia total de estaciones, hacía del mundo un buffet libre para los que comen planta. Entre más alimento haya, más tamaño se gana, y si las presas crecen, los depredadores también. 9.900.000 años transcurrieron en las condiciones mencionadas anteriormente, pero una ocurrencia cambiaría la Tierra que los seres de aquel momento conocieron. Otro cambio climático desmedido y nuevamente en un relativo abrir y cerrar de ojos, con la diferencia de que el anterior había sido de disminución en la temperatura, este de aumento.
En promedio, 6 grados fue el efecto que tuvo el máximo térmico Paleoceno-Eoceno. La Tierra no espera por nadie. Algunos microorganismos perecieron, pero no hubo grandes disminuciones a la vida animal, especialmente comparándolo con los cambios del pasado. La duración de 10 millones de años del Paleoceno finaliza con este cambio y abre un periodo de diversificación sin igual para los mamíferos, la época del Eoceno. Sin embargo, mientras los mamíferos recién se diversificaban, las aves ya habían entrado en su gran época dorada en muchos rincones del mundo, cosa que tendrá su efecto incluso hasta nuestro día. Tal es el caso de Sudamérica, que en aquel momento no tenía conexión directa con Norteamérica. En el sur aparecerían y mandarían las aves del terror, los fororrácidos. Su nombre está bien designado. Estos especímenes podían alcanzar estaturas de hasta 3 metros. De por sí, una estatura imponente que añadida al caos que podía lograr corriendo, ya que era muy veloz, y a la bestialidad visceral con la que aniquilaba usando las garras, da en sí como resultado depredadores únicos, aquellos que habitaban en Sudamérica y que lo harían por un gran tiempo. Esto en ocasión del aislamiento del que disfrutó Sudamérica por mucho tiempo. Regresando a los mamíferos, diversificación es la palabra. Aquí comienzan a aparecer las primeras formas, aún muy arcaicas, pero las primeras de ungulados y mamíferos de dieta carnívora. Un desarrollo notable en el Eoceno para los mamíferos fue el surgimiento de los cetáceos, mamíferos que desarrollan su vida en el mar. Existen 2 eventos de incidencia climática que marcan totalmente al Eoceno y ahondan fuertemente la tendencia de enfriamiento en la que se sumergió el planeta tras el límite KPG. Irrestrictamente de ciertas vicisitudes como la del máximo térmico, el cual inicia el Eoceno. Azola es el primero de estos 2 eventos y se debe a un helecho que colonizó el Ártico y bajó las temperaturas de sobremanera en el área, debido a su potencial absorción de nitrógeno y su tendencia de quedarse enterrado sin descomponerse en las aguas del Ártico. En base a ello, la Tierra gozó por primera vez de 2 polos bastante congelados. Dándole vueltas a las manecillas del reloj, pasamos del primer tercio donde ocurre esto al final del Eoceno. La gran ruptura de Stelling, provocada una vez más por el clima y su claro direccionamiento de disminución, proveniente del Antártico, algo paradójico si notamos que la primera fue provocada en el otro extremo. El agua fría proveniente de la Antártica empezó a rodar hacia distintos sitios y con esto la temperatura empezó a caer. Pero no solo eso, el clima cambia porque la ausencia de estaciones de la cual muchos mamíferos, en especial los herbívoros, se aprovecharon, desapareció. El clima cambia porque la ausencia de estaciones de la cual muchos mamíferos, en especial, se aprovecharon, desapareció. Lo evidente, a veces, es innecesario de mencionar. Muchos mamíferos se extinguieron y los que quedaron debieron adaptarse a las estaciones y la proliferación del bosque caducifolio como nueva regla común en reemplazo del bosque tropical. Además de ello,
Otro factor grandísimo de la extinción de los mamíferos en la Gran Ruptura es la aparición de nueva competencia. Esto a consecuencia de la bajada de los niveles del mar, abriendo el paso a que animales que jamás se habían encontrado tuvieran que luchar por recursos y nichos. Ya sabemos la regla: dos no pueden coexistir en un mismo nicho. El Eoceno culmina y empieza el Oligoceno, como una puerta al futuro. Por primera vez, los mamíferos empiezan a desafiar el dominio de las aves en muchos lugares de la Tierra. Los carnívoros a la cabeza, el orden Creodonta, se convierte en el principal de la cadena alimenticia en muchos rincones de los continentes interconectados de la época. Aquel orden se dividía en la familia de Oxyénidos y Yaenodontes, y tiene la distinción de ostentar al mamífero más grande que conocemos en Sargastodon, que mandó específicamente en lo que hoy es Asia. Es menester aclarar que los Yaenodontes no tienen relación genética con las hienas contemporáneas, ni tampoco el orden Creodonta con los carnívoros que vemos hoy en día, con el orden carnívoro. No obstante, en Sudamérica, echados a la vieja usanza, debido a la formación terrestre aislada propia del continente hasta relativamente reciente, las aves del terror seguían con su mandato. A diferencia de otros límites que podemos recordar, el final del Oligoceno no tiene esa demarcación reconocible. Con él, también finaliza el periodo que contiene todo lo que ocurrió y de lo cual se ha hablado, el Paleógeno. Comienza el Mioceno. A inicios del Mioceno, ya podemos mirar y reconocer muchas de las formas de vida de mamíferos que habían, ungulados, primates e incluso formas primitivas de gato ya rondaban lo que era el planeta Tierra. Algo sorprendente y que demuestra a tal punto la proliferación de los grandes primates es que se hallaban incluso en el sur de Europa, cosa que hoy no ocurre y que señala en la gran etapa de éxito que se encontraban. Un hecho importante y que marcará la vida en la Tierra en un futuro que aún es lejano es el florecimiento de homínidos en África e incluso en Europa. Cororapithecus abyssinicus e Hispanopithecus siendo algunos ejemplos. Un acontecimiento bastante interesante del Mioceno es que el mar Mediterráneo casi se seca en lo que es conocido como la crisis salina del Mesiniense. Este episodio sucede justo en el límite Mioceno-Plioceno y desencadena en la reconexión del mar Mediterráneo con el océano Atlántico vía el estrecho de Gibraltar. A esto se le conoce como la inundación sancliense, formación terrestre que comienza con el Sancliense, una subépoca de la próxima época, el Plioceno. Este pasado ya era un poco más como el presente. Muchas más formas de animales, biomas y continentales modernas estaban presentes. Varios seres destacados que merecen alguna mención de ese tiempo son el Australopithecus, Canis eduardi, Canis lepophagus, Giraffa gracilis, Giraffa pygmaea e Hippopotamus gorgops. Como pueden ver, los mamíferos eran la fuerza dominante en todo el planeta menos en un sitio, Sudamérica, en donde seguían mandando las aves. Este continente fue fiel a su amo hasta la formación del Istmo de Panamá, lo que tuvo como fruto el intercambio de especies, algo que es llamado el Gran Intercambio Americano. En estos traspasos, Sudamérica perdió gran parte de su fauna marsupial
y el dominio de las aves, que fue perpetuo después del evento KPG, se evaporó. Entre los integrantes del intercambio llegaron los caniformes a Sudamérica, como el lobo y el oso. Asimismo, el gonfoterio y el caballo llegaron provenientes de Norteamérica, mientras que a Norteamérica provenientes de Sudamérica, las aves del terror, el megaterio, el megalolíquido y el gliptodonte llegaron a tales latitudes. Al igual que los anteriores Oligoceno, Mioceno, el límite entre el Plioceno y Pleistoceno no tiene un evento claro que separe al uno del otro. Tanto es así que el fin del Plioceno fue movido de hace 1.8 millones de años a 2,5 millones de años. Con el Plioceno también acaba el periodo Neógeno. Nos adentramos a nuestro periodo mismo. La división de este recae en dos. El primero de estos es el Pleistoceno, que etimológicamente nos dice lo más nuevo. El Pleistoceno es la época donde más se hace evidente la cúspide y el fruto de la inclinación de la disminución climática del planeta Tierra tras el límite KPG. Su mayor característica es la aparición de glaciaciones seguidas por periodos interglaciales. Este instante de tiempo fue el hogar de megafauna muy magnífica, jamás antes vista. Mamuts lanudos, esmilodontes, son los que más se vienen a la mente, pero la variedad y la hermosura de tales seres es indescriptible. Aparece toda la fauna que conocemos hoy en día. Es como ver el mundo trófico actual, más muchas más figuras vivas. Las glaciaciones cubrían de hielo el hemisferio norte y hubieron 4 de ellas seguidas por sus respectivos 4 interglaciales. Hace 300.000 años, un poco más, un poco menos, en esta época aparece Homo sapiens, que se desarrollaría a la sombra hasta hace 100.000 años, donde rápidamente empezaría a avanzar en su colonización del mundo. El ascenso del hombre fue amplificado y aumentado en velocidad tras el fin de la última glaciación y lo que se cree que es un periodo postglacial. El hombre es el punto demarcante del límite Pleistoceno-Holoceno. Hace 10.000 años comienza el susodicho. ¿Qué sucederá con la Tierra? Eso está por verse. Y a esta la conocemos como la era Cenozoica, los últimos 66 millones de años del planeta Tierra. Bonus. En honor a la finalización de la serie, traigo este pequeño segmento que consta de 2 partes. La primera de ellas es una trivia como celebración por haber finalizado la serie. Y bueno, la trivia tiene 3 preguntas y la primera de estas es: ¿falso o verdadero? El evento KPG fue el suceso donde los dinosaurios se extinguieron. Cierto. Verdadero. Si respondiste verdadero, tienes un punto. Segunda pregunta: ¿cuáles son los 3 periodos de la era cenozoica? A. Eoceno, Paleoceno, Mioceno. B. Paleógeno, Neógeno, Cuaternario. C. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Los 3 periodos son el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Esos son los 3 periodos que abarcan los últimos 66 millones de años. ¿Y por qué no es la A? Porque la A son algunas épocas de estos periodos.
los periodos son más largos y las épocas están contenidas en ellos. Por ejemplo, si hablamos de Paleoceno, es una época del periodo Paleógeno, y si hablamos del Eoceno es lo mismo, al igual que si hablamos del Mioceno, es una época del periodo Neógeno. Así que la respuesta es la B, y si respondiste la B, tienes otro punto. Y la última la última pregunta de la trivia es: ¿en qué etapa se unen América del Norte y América del Sur? A, en el Paleoceno; B, en el Plioceno; o C, en el Mioceno. La respuesta es la B. En el Plioceno, hace alrededor de 3,5 millones de años, América del Norte y América del Sur se unen por medio del Istmo de Panamá, el cual tendría como resultado, como consecuencia, como fruto, el gran intercambio americano de fauna, que traería de Norteamérica a los cánidos como los osos y los lobos, y llevaría a Norteamérica a las aves del terror, conocidos también como los forrácidos, entre otros seres muy interesantes. Entonces, dale me gusta si respondiste las 3 preguntas bien, porque era la B. Y bueno, tienes 3 puntos, 2 puntos acorde cada pregunta correcta. Cada pregunta con respuesta correcta equivale a 1 punto. Así que si llegaste a los 3 puntos, maravilloso, fantástico, magnífico, te felicito. Y bueno, el segundo segmento, la segunda parte de la bonificación, es las curiosidades. Y bueno, la primera curiosidad es que los dinosaurios se pensaba, es decir, se suele pensar coloquialmente, más que coloquialmente, comúnmente, se suele pensar que los dinosaurios murieron acalorados en un clima, es decir, calcinados por el clima después del golpeo del asteroide, lo que tiene lógica porque obviamente tal golpeo y liberación de energía, uno pensaría que habría calentado el planeta, pero no, ese no fue el caso del todo. Los dinosaurios mueren por las condiciones climáticas inversas, es decir, mueren congelados, los dinosaurios perecen congelados, desaparecen por la gran disminución de temperatura que ocurre debido en la temperatura promedio de la Tierra, una disminución de 14 grados centígrados en promedio, lo que es una barbaridad. Y bueno, en segundo lugar, otra curiosidad muy importante es que Sudamérica, como mucho tiempo pasó aislada fuera de conexión con los otros continentes de la Tierra, con Norteamérica, que es con el cual está conectada hoy en día, las aves dominaron por mucho más tiempo que en otras latitudes, y esto tiene como motivo, y esto tiene su consecuencia hoy en día, ya que en Sudamérica existen bastantes tipos de aves que son gigantescas y que se beneficiaron de ese aislamiento, y por tanto las podemos reconocer hoy en día. En Sudamérica hay 2 especies de aves que son bastante grandes y no voladoras, pero que sí son muy rápidas, así tipo avestruz, pero sudamericanas. Y en tercer y último lugar, la época en la que estamos ahora mismo se llama Holoceno, y su nombre, su significado etimológico es el todo reciente, y abarca los últimos 11.000 años, 10.000 años, en los cuales el hombre se ha caracterizado por dominar el mundo y por cambiarlo a placer, así como por la desaparición de gran fauna
debido a su presencia. Estas son las tres curiosidades de las que estas son las tres curiosidades, y así se termina la bonificación. Quiero agradecer a todos los que han visto todas las partes y todos los videos de esta serie. Para mí ha sido genial, ha sido una buena experiencia aprender y bueno, agradezco su apoyo. Ciertamente sin ustedes no estaría aquí y no tendría la energía para hacerlo. Así que muchas gracias. Aquí, amigos, miren el bonito clima y todas las cuestiones. Por ello quiero agradecer a Dios y quiero desearles a todos gran prosperidad y gran amor y cariño para todos. Les envío muchos abrazos, un gran abrazo, y bueno, que estén bien, que Dios me los bendiga y muchas gracias. Adiós.